Muy bien, en instantes vamos a volver a hablar de este tema. Estamos con un invitado esta noche, don Carlos Valverde. ¿Cómo está? Bien, Bienvenido, Carlos. Gracias, muchísimas gracias. Para otro tema, pero un criterio, por favor, sobre lo que ocurrió con este accidente. Bueno, yo creo que si el gobierno hubiera respetado la fe del Estado cuando firmaron con los indígenas, esta marcha no hubiera tenido efecto y no hubieran habido más muertes. Esa es una carretera muy difícil. Yo hace también como una semana en el Face, sin que hayan habido muertes, yo planteaba por qué no hacer una carretera como se debe por los Yungas, si es necesario con más dinero, y dejar en paz el Tignis. Pero ahí está, hay una tosudez del gobierno y ahora tiene 2 muertos más. Muy bien, nosotros invitamos a Carlos Valverde para hablar de su libro. El libro se llama Maten a Rosa, ha sido éxito en la Feria del Libro, ha sido un éxito de los más vendidos, ¿no, Carlos? Entiendo que sí. Sí, según el reporte de las editoriales, sí, ha sido uno de los más vendidos, de los 5 más vendidos. Me alegro. Sí, es bueno saber. Bueno, y que también queremos mostrarles el especial que publicó este domingo el diario El Deber. Su jefe de redacción, Tufri Are, viajó hasta Budapest, estuvo en Hungría, se entrevistó con la mamá de Mayarosi, uno de los fallecidos en el Hotel Las Américas, se entrevistó también con el mejor amigo de Eduardo Rosa, se entrevistó con la novia de Eduardo Rosa y en Bolivia el periodista Roberto Navia visitó la cárcel de San Pedro. En la cárcel entrevistó a algunos de los detenidos que están sometidos a juicio y entrevistó también al fiscal Marcelo Sosa, a quien nosotros invitamos esta noche para que esté en No Mentirás, pero lamentablemente él declinó la invitación. Vamos a hablar de este tema. Carlos, ¿cuál es la idea central del libro? Pues yo aseguro que a Rosa lo mataron porque sabía mucho y que lo mataron por una orden del gobierno. El gobierno trajo a Rosa para involucrarlo en Santa Cruz con algún movimiento que pueda haber, y logró en parte su objetivo. Logró que haya gente en Santa Cruz que se mueva tras de Rosa, y esto es lo que sucedió. El gobierno, cuando ve que Rosa necesita irse del país porque no logra su cometido, la primera reunión que tiene Rosa en la Feria Exposición la hace delante de 350 personas aproximadamente, y la última a los 2 meses y medio la hizo con 8 o 12 personas. Eso significa que se fue cayendo la esperanza que podía tener Rosa, o finalmente se dieron cuenta que era una estupidez lo que estaban haciendo. Estoy hablando, en ningún momento se habló de separatismo, pero sí se habló de un proyecto de autodefensa de Santa Cruz, y cuando uno lee el libro y encuentra este documento, que para mí me parece muy importante, la instrucción para la defensa cívica. Le quiero pedir, por favor, a la cámara que venga, si es que se puede, por favor, traer para que podamos mostrar esto de aquí, o si nos podemos acercar. Porque este es un documento muy, muy duro, es un documento que la enfrenta a la gente a la posibilidad de tener una guerra dentro de la propia ciudad, de ciudadanos matándose con ciudadanos, vecinos tirándose tiros con sus propios vecinos, y se me antoja a mí que ahí hay un momento de quiebre, de que ya nadie quiere ni siquiera la posibilidad de la autodefensa de la que se habla. Este documento, ¿quién lo escribe y quién lo da? Lo escribe Eduardo Rosa. Lo escribe. Lo escribe Eduardo Rosa. Y esto yo lo he constatado, se mete por debajo de las puertas en muchos condominios en Santa Cruz, y se hizo incluso en algunos casos hasta simulacro de cómo actuar en caso de un ataque. Estábamos frente a, más bien, había pasado recién el cerco a Santa Cruz que había hecho Fidel Surco. Consecuentemente, la gente en ese momento estaba muy enardecida viendo la manera de defenderse. Carlos, ¿quién lo trajo a Eduardo Rosa a Bolivia según Maten a Rosa? Según Maten a Rosa, lo va a buscar una persona de nombre Adán, un cruceño de nombre Adán, por encargo del gobierno. ¿Y se sabe de quién del gobierno específicamente? Yo apunto a Raúl García Linera porque él ha sido contacto de Eduardo Rosa en Bolivia permanentemente. ¿Quién es Raúl García Linera? Raúl García Linera es
el hermano del vicepresidente. Con esto no estoy diciendo que el vicepresidente estaba involucrado directamente, pero que Raúl García Linera está involucrado en el tema y que tiene mucho que aclarar, sí lo sigo sosteniendo. A Carlos Valverde, ¿qué le ha provocado la publicación de este libro? A ver, desde el comienzo, cuando yo me involucré en esto, yo tengo más de 3 años estudiándolo el asunto, yo siempre digo que leo las mismas hojas que lee el fiscal Sosa y llegamos a conclusiones muy diferentes. Para el fiscal Sosa nadie del gobierno está metido y para mí sí, aquí hay documentos. Es imposible que no hayan analizado cómo es que obtiene un carnet de identidad Eduardo Rosa con el nombre de Hurtado Flores, que es el nombre con el que murió. Es imposible que el gobierno no haya investigado cómo este asunto se hizo y por qué consigue el carnet de identidad con un número de Potosí y él, como nacido en Santa Cruz, un policía que estudia en la escuela de policías y que está en identificación, lo ve el número y sabe que no es de Santa Cruz y sin embargo esto pasó desapercibido. Nadie repara que Eduardo Rosas estuvo 2 años antes también en Santa Cruz, que había estado él aquí en Santa Cruz 2 años antes. ¿Por qué Carlos Valverde escribe sobre este tema? Porque creo que hay que contribuir a que se sepa este asunto. Esto no puede quedar así. Yo siempre sostengo que hay gente de Santa Cruz que se metió en cosas. Sí hubo gente de Santa Cruz que se metió en cosas. Yo no he investigado tanto el área cruceña porque había esta otra parte de... Porque hay una canción que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y yo creo que hay otra historia. Supongo, Carlos, me imagino, sospecho que escribir este libro y que publicarlo da menos réditos económicos que problemas. ¿Es correcto eso? Que no lo voy a escuchar mi madre, ¿no? Y mi mujer, pero sí, sí. Sí, pero hay que hacerlo. Uno cuando trabaja en periodismo de investigación tiene que llegar hasta donde hay que llegar. Muy bien, vamos a hacerle algunas preguntas al soberano, por favor. Vamos a seguir conversando con Carlos Valverde. Vamos a hablar de este libro de Carlos Valverde. Vamos a hablar también de este especial del diario El Deber. Mañana estaremos nosotros con los autores de este especial y queremos compartir con ustedes también preguntas y comentarios. Soberano. El soberano. Terrorismo o política. El soberano se pronuncia. ¿Usted cree que el caso Eduardo Rosa es un caso de terrorismo y separatismo o piensa que se trata de una acción policial, jurídica y política del gobierno para desarticular a sus opositores? Después de siglo y medio de humillación. ¿Quién trajo a Rosa? El soberano se pronuncia. ¿Quién cree usted que trajo a Eduardo Rosa al país? ¿Separatistas cruceños o el mismo gobierno? ¿Por qué? El fiscal Marcelo Sosa, el soberano se pronuncia. ¿Confía o no usted en la forma en la que el fiscal Marcelo Sosa investigó el caso Eduardo Rosa? ¿Por qué? Rosa a la policía, el soberano se pronuncia. ¿Usted cree o no en la versión del mejor amigo de Eduardo Rosa que sostiene que él fue llevado a Bolivia para dirigir una policía cruceña? ¿Por qué? Rosa, asesor político, el soberano se pronuncia. ¿Cree o no usted en la versión de la novia de Eduardo Rosa que sostiene que él fue llevado a Bolivia por un grupo de cruceños para ser asesor político? ¿Por qué? Después de siglo y medio de humillación. Rosa separatista, el soberano se pronuncia. ¿Cree o no usted en la versión del fiscal Marcelo Sosa que sostiene que Rosa llegó a Bolivia con objetivos militares y buscaba encabezar un movimiento armado con objetivos separatistas? ¿Por qué? Quiero pegar un grito de liberación.
La investigación de El Deber, El Soberano se pronuncia. ¿Qué le pareció a usted la investigación del diario El Deber, que viajó a Hungría y visitó la cárcel de San Pedro en La Paz para buscar la verdad del caso Rosa? ¿Por qué? El libro de Valverde, El Soberano se pronuncia. ¿Qué le ha parecido a usted el libro Maten a Rosa, del periodista Carlos Valverde, que sostiene que fue el gobierno quien trajo a Rosa a Bolivia? ¿Por qué? 3 años sin sentencia. El Soberano se pronuncia. ¿Cuál cree usted que es la causa por la que el caso Rosa, que se inició el 16 de abril de 2009 y en el cual 39 personas tienen acusación formal, 11 detenidas, 12 con arresto domiciliario y 16 autoexiliados, aún no tienen sentencia? Son 9 las preguntas que le hemos hecho esta noche al Soberano, varias más que las habituales. Es un tema bastante complicado. Después de la pausa conversamos con Carlos Valverde y nos vamos escuchando lo que decía el fiscal Marcelo Sosa cuando estuvo en No Mentiras. El sistema computarizado que tiene la Fiscalía de Distrito ha sido el sorteo a mi persona. Quien dirige la investigación es mi persona y yo tengo la obligación de ser imparcial en cuanto a toda la información que se dé o se recepcione. El gobierno, en este caso, a través del Ministerio de Gobierno, ha presentado la denuncia, entonces están como denunciantes en este hecho. Yo no informo al vicepresidente porque yo no dependo del gobierno, simplemente yo me debo al señor fiscal general de la República. La Fiscalía es autónoma en cuanto a la investigación, entonces ese es el canal correspondiente, ¿no?